Y nosotros estamos en medio de unos días en los cuales vamos a estar recordando la importancia del movimiento de la Reforma Protestante y en concreto de la importancia de la Biblia. Ya sabéis que uno de los pilares donde descansa el movimiento de la Reforma es en el sola Escritura o solamente la Biblia. La Biblia es algo central en todas las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes y, por supuesto, las iglesias bautistas. Con ese principio vamos a estar pues empezando nuestro ciclo de conferencias. Ya sabéis, hoy es la primera de las conferencias, serán 3 en total. Hoy tenemos con nosotros al pastor Julio Díaz, que parece que no necesita presentación, pero un poco sí, porque no necesita presentación porque todos le conocemos. Lo que no sé si todos sabéis es a lo que se dedica Julio. Él es rector en la facultad. También está doctorado en teología y es profesor de historia. Es doctor en teología. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en este día en el que estamos celebrando un acontecimiento que cambió la historia, porque sabéis que hace 505 años, concretamente el 31 de octubre de 1517, dio comienzo lo que se conoció como la Reforma Protestante. Y nuestra Iglesia pues se congratula de poder celebrar esa gran efeméride y hacerlo pues como tiene que hacerlo, dando a la palabra de Dios la preeminencia, porque esa fue la clave de la Reforma Protestante. Muchos se preguntan cómo es posible que la Reforma, aquel acto que un monje llamado Martín Lutero, que era de Wittenberg, en Sajonia Central, lo que hoy en día es Alemania, un acto como fue clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg las 95 tesis contra la venta de indulgencias, diese paso a lo que después llegó a ser la Reforma Protestante. Hay muchas explicaciones. Muchos hablan del apoyo político que Lutero recibió y otros reformadores. Otros hablan del papel de la imprenta, evidentemente muy importante. Realmente fue un invento apropiado para el momento que permitió la difusión no solamente de la Biblia, sino de los documentos que los reformadores iban produciendo. Pero sobre todo la clave está, y no tengo ninguna duda de esto, en la importancia que se dio a la traducción de la Biblia a la lengua popular. Esa fue la clave. Y precisamente de esto queremos hablar en esta tarde, porque la Reforma del siglo XVI hizo un gran esfuerzo para que la Biblia pudiera llegar a todas las personas. Algo que hoy para nosotros es natural, que tengamos en casa no una Biblia, sino una colección de ellas, si queremos, en diferentes idiomas, formatos, estilos, todo lo que queramos, realmente en esta época no era posible. Porque la Biblia era un libro vetado al pueblo. Solamente la exclusividad sobre él lo tenía el clero, por lo tanto era un libro que se trataba en los monasterios o en las iglesias. Algunas personas adineradas podían tener alguna Biblia, pero no era algo tampoco muy común, y por lo tanto el pueblo estaba muy lejos de tener la Biblia a su alcance. Pero si lo hubiera tenido, la única versión bíblica autorizada era la Vulgata. Y la Vulgata era la Biblia en latín. En latín. Por cierto, una obra magna que había hecho en el siglo V uno de los padres de la Iglesia antigua, llamado San Jerónimo. Esta obra magna realmente que trajo una gran trascendencia después en la historia posterior de la Iglesia. Claro, si ya el pueblo de por sí, el pueblo llano, era analfabeto, imaginaros tener la Biblia en latín. ¿De qué les hubiera servido? Por lo tanto, dependían exclusivamente de la interpretación que el clero hiciera de la Biblia. Así que por ese motivo, los reformadores supieron que si la reforma se tenía que extender, eso tenía que ser a través de la palabra de Dios. Porque la medida en que la palabra de Dios, la Biblia, corriese, fuese divulgada y llegase a todas las personas, produciría en las personas los mismos cambios que había producido en ellos. Así que el empeño desde el primer momento fue que la Biblia fuese traducida a la lengua vernácula. ¿Sabéis? La Biblia, o las Biblias de la Reforma, hablaremos de algunas Biblias de la Reforma, aunque siempre nos referiremos al mismo texto sagrado, tenían dos características importantes
según un historiador que algunos de nosotros conocemos, y quiero mencionarlo porque al fin y al cabo esta idea la he tomado de él, que es Juan Manuel Quero. Él dice que las Biblias de la Reforma del siglo XVI tenían dos características importantes. Por un lado, la libertad que tuvieron los reformadores y los traductores de la Biblia para ir a los manuscritos más antiguos y a los idiomas originales, sin tener que basarse exclusivamente en la Vulgata. Claro, ¿os imagináis que los reformadores hubieran dependido únicamente de la traducción autorizada, que era la Vulgata? Bueno, no es que la desdeñasen, porque también la utilizaron, pero quisieron ir al texto más puro posible, a los manuscritos más antiguos que tuvieran a su alcance, sin tener que depender solamente de la Vulgata. Y por otro lado, ellos quisieron que la Biblia fuese traducida a un lenguaje que el pueblo pudiese entender. ¿Por qué me diréis? ¿Pero no hablaban todos lo mismo en un país? Bueno, sí, pero como ocurre hoy. Una cosa es el lenguaje que utilizamos nosotros en el día a día, el lenguaje popular, coloquial, y otra cosa es el lenguaje pues, que se usa en el mundo académico, que a veces es difícil de entender. Expresiones y palabras que, bueno, tienen un significado y una profundidad que no están al alcance de todos nosotros. Por lo tanto, los reformadores quisieron que la Biblia fuese traducida de tal manera que hasta la gente más sencilla, en este caso, que escuchase su lectura, pudiese entender su mensaje. Y digo que escuchase su lectura porque, como dije antes, lamentablemente muchos no podían leerla directamente. Pues bien, la primera Biblia de estas características en el contexto de la Reforma del siglo XVI sería la realizada por el reformador Martín Lutero en Alemania. Una obra en la que comenzó en 1521 y trabajó hasta su muerte en 1546. Constantemente estuvo revisando esta obra magna. Tanto es así que cuando terminó su obra, sería la Biblia de Lutero la base para otras versiones bíblicas, no solamente en la lengua alemana, sino también de otros países. Seguro que muchos habéis visto la película Lutero. ¿Cuántos la habéis visto? Bien, la gran mayoría. ¿Recordáis una escena que se encuentra casi al final de la película? ¿Recordáis cuando el príncipe elector Federico III de Sajonia, el gran protector de Lutero, lo que realmente salvó la vida de Lutero, todo hay que decirlo, recibe un gran libro que tiene en sus manos? Ese es el Nuevo Testamento en alemán, la obra que Lutero había comenzado a hacer. Y aquel hombre, esa escena de la película es muy emotiva. Aquel hombre que tenía una gran colección de reliquias, que exponía todos los años al pueblo el 1 de noviembre, el día de Todos los Santos. Por eso Martín Lutero escogió el día 31 de octubre para hacer lo que hizo, porque no lo hizo secretamente, no lo hizo a oscuras, lo hizo públicamente, cuando Wittenberg estaba, como diríamos, de bote en bote. ¿Por qué? Porque el príncipe elector iba a exponer su famosa colección. Bien, cuando recibió aquel Nuevo Testamento en sus manos y lo pudo leer en alemán, en su propia lengua, la lengua vernácula, bueno, no sé cuántas cosas cambiaron en la vida de esa persona, tampoco lo sabemos. Es cierto que permaneció fiel a la Iglesia Católica, pero una cosa sabemos, es que su colección de reliquias no volvió a exponerla. Tampoco la tiró a la basura, porque costaría dinero, pero bueno, al menos no la volvió a exponer. Hay que ser prácticos con las cosas. Bueno, pues entonces, ya que hablamos de la Biblia de Lutero, contemos un poco de esta historia. Ya sabéis lo que ya os he dicho algunas cosas, como ese 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis contra la venta de indulgencias. Las indulgencias eran documentos firmados por el Papa, por los cuales se decía que una persona que pagaba cierta cantidad de dinero podía obtener la salvación de sus difuntos que estaban en el purgatorio, y si pagaba un poco más, bastante más, incluso podía obtener la suya propia. Así que eso era un negocio muy lucrativo. Lutero ya se cansó de ver esto en Wittenberg y entonces se decidió a escribir estas 95 tesis. Claro, esto provocó una revuelta, una revolución. Que alguien como Lutero, monje, sacerdote,
profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, se atreva a desafiar a los estamentos establecidos, esto era muy grave, porque él debía obediencia a la jerarquía que estaba por encima de él y había desobedecido, se había saltado todas las normas en cuanto a esto, porque él se debía al dogma de la Iglesia católica. Bueno, realmente Lutero lo que proponía era un debate. O sea, él no estaba proponiendo una ruptura, quería un debate sobre el tema de las indulgencias, porque esto él estaba interpretando que esto era una forma de abusar del pueblo, porque la motivación de las indulgencias era económica, lo que había detrás era sufragar los gastos costosísimos de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Por lo tanto, él estaba en contra de lo que él consideraba un negocio. Bueno, claro, esto llega a sus superiores, llega al arzobispo de Maguncia, que era el más interesado en vender indulgencias, llega a los teólogos, llega al legado papal en Alemania y llegará hasta el Papa. Y, cómo no, llegará al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del cual la Sajonia Central, o sea, el territorio que gobernaba Federico, era parte de ese territorio, de ese imperio romano germánico. ¿Y quién era el emperador en ese momento? Carlos I de España y V de Alemania. Había llegado al trono muy poco antes. Así que entonces, el 28 de enero de 1521, 3 años y 3 meses después de que Lutero publicara sus 95 tesis, el nuevo emperador del Santo Imperio Romano Germánico, Carlos V, abría en la ciudad de Worms, en Alemania, las sesiones de la Dieta Imperial, algo así como el Parlamento Imperial. Lutero había sido convocado a esta dieta con un salvoconducto imperial. De alguna manera tenía inmunidad. Ahora, los salvoconductos tampoco eran una inmunidad absoluta. Juan Hus, reformador de Bohemia, actualmente de la República Checa, había sido convocado por el Concilio de Constanza en 1415 con un salvoconducto imperial. Y nadie le libró de la cárcel, de la tortura y de la hoguera. Y Lutero lo sabía, y aún así asumió este riesgo con el salvoconducto en su mano. Y se puso en camino desde Wittenberg a Worms el 2 de abril de 1521. El 16 de abril de ese año llegó a la ciudad de Worms y entró en ella seguido de una multitud enfervorizada. Y en su primera comparecencia ante la dieta, imaginaos la escena, ahí la tenéis, el emperador sentado en su trono, los príncipes temporales, los príncipes de la Iglesia, la nobleza, todos con los ojos puestos en Martín Lutero. Él, cuando comparece ante la dieta, se resiente de la gran impresión que esa asamblea le produce y la presencia del emperador. Y se le pide que explique por qué ha escrito las 95 tesis y por qué además entre 1517 y 1521 ha escrito otras cosas. Bueno, Lutero estaba tan anonadado, tan asustado ante esta comparecencia que pidió un día para meditar su respuesta. O sea, no respondió de inmediato, sino que pidió un día. Se lo concedió. Y al día siguiente, de nuevo, ante el emperador y todos los príncipes, se le interpela. Se les ponen delante los escritos que él ha hecho. Ya dije que no solamente sus 95 tesis contra la venta de indulgencias, sino que había escrito, por ejemplo, un tratado titulado De las buenas obras, en 1520. Otro sobre el papado de Roma, en junio de 1520. Otro titulado El llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana, en agosto de 1520. La cautividad babilónica de la Iglesia, en octubre de 1520. La libertad del cristiano, en diciembre de 1520. Contra la execrable bula del anticristo y por qué los escritos del Papa y sus discípulos han sido quemados por el doctor Martín Lutero, alemán, diciembre de 1520. Y finalmente la defensa de todas las proposiciones
condenadas por la nueva bula que escribió en enero de 1521. Todos estos escritos habían sido publicados en alemán gracias a la imprenta. Y todos los allí presentes sabían lo que Lutero había escrito y cuáles eran sus convicciones. Esa noche la había pasado pidiendo a Dios su protección y sabiduría para decir lo que tenía que decir. Pasase lo que pasase. Y efectivamente, Lutero sostuvo sus convicciones y respondió lo que veis ahí. Cuando le dicen, ¿te retractas de lo que has escrito? ¿Te retractas? Él quería un debate, él quería explicar por qué había hecho. No tienes que explicar nada. ¿Te retractas o no de lo que has escrito? Así que él dice, a menos de ser convencido por el testimonio de la Escritura y por la razón, pues no creo en la infalibilidad del Papa, ni en la de los concilios, porque es notorio que frecuentemente se han equivocado y contradicho. Por tanto, estoy sujeto a los textos bíblicos que he aportado y mi conciencia está prisionera de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, ya que ni es seguro ni saludable ir contra la conciencia. Y termina diciendo que Dios me ayude. Amén. Bueno, la reacción de la asamblea podemos imaginarla. El emperador, con los ojos vistos en este monje, con su hábito de monje agustino, ¿quién es este tipo que se atreve a desafiar a todo el imperio? Bueno, Lutero tiene que salir de la sala, es expulsado, y el 4 de mayo de 1521 inicia su regreso a Wittenberg, sabiendo que sobre él pesa una grave amenaza, pues el emperador le ha dicho delante de todos, tú eres un hereje. Y los herejes solamente pueden esperar una suerte, que es la muerte. Así que Lutero se dirige a Wittenberg sabiendo que seguramente no llegará a su destino. Y cuando Lutero estaba en camino, el Federico de Sajonia, que era el gobernante del territorio donde él estaba, y fundador de la universidad donde Lutero enseñaba, quiso hacer algo para salvar la vida de Lutero, porque sabía que pendía de un hilo. Así que envió a un grupo de caballeros armados para que secuestraran a Lutero y lo llevaran al castillo de Warburgo. Allí estuvo durante aproximadamente un año, un tiempo de exilio, de alguna manera quitárselo del medio para que todos olvidasen a Lutero y el emperador y los príncipes pensaran que alguien finalmente había hecho un favor al imperio y a la Iglesia y había acabado con esa alimaña de Lutero. En ese tiempo Lutero no se cruzó de brazos, no se dedicó a autocompadecerse, hay que ver por qué me pasa esto, pues si yo he querido ser fiel a la palabra de Dios, no se dedicó a esto. Os digo que estuvo aproximadamente un año en este castillo y lo que hizo fue empezar a recopilar, a poner en orden los sermones que había predicado en la iglesia de Wittenberg. Compuso una obra, otro tratado sobre la confesión, el sacramento de la confesión. Escribió una serie de libelos, es decir, una serie de respuestas a la bula papal que le había condenado y le había excomulgado, y también contra el arzobispo de Maguncia, Alberto de Maguncia, que había reanudado el tráfico de indulgencias, a pesar de que él había expresado su protesta. Y por si fuera poco, empezó la traducción de la Biblia al alemán, comenzando por el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento escribió Leonard, un gran autor, Leonard, comenzado en Warburgo, fue terminado 2 años más tarde. Pero ¿sabéis? 11 semanas después de haber comenzado la traducción del Nuevo Testamento en alemán, Lutero ya tenía un texto básico, que tenía que darle muchas vueltas y repasarlo, editarlo debidamente. 11 semanas para una obra como esta. Pero bueno, finalmente la terminó 2 años más tarde. Y el Antiguo Testamento le llevaría 10 años
de traducción. Pero la importancia de esta obra bien valía el tiempo invertido en ella, porque la traducción de Lutero del Nuevo Testamento a la lengua del pueblo fue importante, y después de toda la Biblia, fue importante desde el punto de vista por su enorme difusión y autoridad. Desde el punto de vista religioso, por lo que dije antes, porque ahora el pueblo podía conocer por sí mismo lo que Dios había revelado en su palabra, sin intermediarios. Y por otra parte, daría a Alemania, que hasta entonces se expresaba en casi 200 dialectos, en Alemania le daría una lengua literaria cuyo fondo sería el idioma hablado en Wittenberg. Porque esto es lo que hizo Lutero. Traducir la Biblia a la lengua del pueblo, la lengua que se hablaba en las calles, en las tabernas, en los comercios, el lenguaje que la gente podía conocer. Bueno, esta fue la Biblia de Lutero. En 1525, la Biblia de Lutero se va a traducir al holandés, al neerlandés. Aunque es cierto que en 1627 se haría otra traducción que hoy en día es la más popular en los Países Bajos. Pero en 1525, daos cuenta, ya se traduce la Biblia al holandés. Por entonces, lo que hoy conocemos como los Países Bajos, Holanda, hasta hace no mucho tiempo, formaba parte de la corona española. Y la corona española no daba tregua a la Reforma en sus territorios. La perseguía incansablemente. Sin embargo, nos encontramos con que en 1525 ya hay personas en los Países Bajos interesadas en leer la Biblia en su propio idioma. Otra de las versiones que se van a producir en el contexto de la Reforma Protestante va a ser una Biblia muy conocida en el mundo anglosajón, la Biblia King James. Lleva este nombre en honor, en reconocimiento al rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, rey de Inglaterra. Y es la Biblia usada por la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, y también la más divulgada entre los países de habla inglesa. Por supuesto, la Biblia King James, ¿dónde se inspiró? En la Biblia de Lutero. Como dije antes, esa obra que Lutero había hecho va a servir de referencia para otras Biblias que se van a traducir en todo el mundo protestante. Lo cierto es que esta obra fue autorizada por el rey en 1604 y vio la luz en 1611. Es decir, muchos años se dedicaron, todo un grupo de teólogos y de eruditos se dedicaron a traducir la Biblia al inglés. También de la Reforma Protestante podemos pasar, va a destacar la Biblia de Ginebra. Bueno, podéis imaginaros dónde se hizo esta Biblia. La Biblia de Ginebra fue una obra realizada en la Ginebra calvinista. Y en esta obra colaboraron reformadores de la talla de Juan Calvino, John Knox, reformador de Escocia, Coverdale Miles, reformador en Inglaterra, y John Foxe, igualmente también reformador en Inglaterra. Bien, entre otros. Y daos cuenta de que esta Biblia, que fue realizada en Ginebra, sin embargo se hizo en inglés. Y no en la lengua francesa, que se hablaba en Ginebra. ¿Por qué? Porque el propósito de esta Biblia es que el pueblo inglés pudiese leer la Biblia en su propia lengua. Bueno, esto ya lo veis que se hizo antes de la versión King James, porque la Biblia de Ginebra se publicó en 1560. Y algunos me diríais, ¿y por qué hubo que esperar tanto, 1560? ¿Por qué Enrique VIII, el rey Enrique VIII, fundador supuestamente de la Iglesia anglicana, no hace algo tan importante como traducir la Biblia, que es lo primero que se hacía en todos los lugares donde la Reforma triunfaba? Porque Enrique VIII no estaba interesado en que la Biblia llegara al pueblo, para nada. Él lo que hizo fue una maniobra política para colocarse él en el lugar que le correspondía al Papa sobre la Iglesia de Inglaterra. Esta Biblia, esta versión de la Biblia de Ginebra, es la que los padres peregrinos llevaron consigo al Nuevo Mundo. Los padres peregrinos eran puritanos, separatistas de la Iglesia anglicana, que en el año 1620 se embarcaron en un barco de nombre famoso, el Mayflower,
Este barco se dirigía desde Inglaterra a las colonias americanas, a la colonia de Virginia, aunque ellos finalmente establecieron su colonia en la bahía de Massachusetts. Y sabéis, el tesoro más importante que estos exiliados llevaban consigo era la Biblia. Hay imágenes pictóricas, lógicamente, de estos creyentes en la sentina del barco leyendo su Biblia durante el viaje. Hubo otras traducciones e impresiones de la Biblia a la lengua popular, como la que se hizo en Francia por el francés Robert Estienne, o la Biblia de Claris, podemos pasar, que es la primera traducción de la Biblia al checo. Tener en cuenta que la reforma en Bohemia, lo que hoy llamamos la República Checa, había comenzado en el siglo XV, aunque su promotor, Juan Hus, había sido ejecutado en 1415. Bien, o como no, ¿quién nos recuerda una de las Biblias más queridas para nosotros en España? La Biblia del Oso. La traducción de la Biblia al castellano, realizada por dos exmonjes del monasterio jerónimo de San Isidoro del Campo, en Sevilla, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La traducción de la Biblia al castellano la empezó Casiodoro en 1569 y su obra fue revisada después por su compañero Cipriano de Valera en 1602 y hoy en día es la Biblia más utilizada en el mundo de habla castellana. ¿Os dais cuenta? La importancia que la Reforma dio a la traducción de la Biblia en todo lugar. Y allí donde la Biblia fue traducida y dada al pueblo, la Reforma se extendió, algunos dirían como la peste. No, se extendió como el maná que la gente y los pueblos necesitaban. Y eso trajo transformaciones no solamente religiosas, sino políticas, económicas, sociales. También trajo guerras de religión, todo hay que decirlo. Pero es cierto que hubo grandes cambios allí donde la Biblia fue leída y escuchada en la lengua del pueblo. Bien, esto en cuanto a las Biblias de la Reforma. Pero algunos me diríais, ¿y qué pensaron los reformadores de la Biblia? Ya sabemos lo que Lutero hizo, pero ¿qué pensaban de ellos? Dejadme que antes lea un texto bíblico que son justamente los versículos que anteceden al que aquí tenemos. Primera de Pedro, aquí tenemos 2, versículos 2 al 3, pero en este caso yo quiero leer los versículos 23 al 25. Siendo renacidos, dice el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desde la convicción que tenían los reformadores, que la palabra de Dios permanece para siempre, hicieron lo que hicieron. Ellos podían morir. Sabían que sus vidas corrían grave peligro. Y de hecho muchos reformadores murieron como mártires por hechos tan importantes y tan necesarios como traducir la Biblia a la lengua popular. ¿Quién nos recuerda a Edward Tyndall, que empezó una traducción de la Biblia al inglés durante el reinado de Enrique VIII y lo pagó con su vida por ello? Lo sabían los reformadores. William Tyndall, no Edward Tyndall, William Tyndall. Bien, pero ellos creían que la palabra de Dios permanece. Y dice, y esta palabra de Dios es el Evangelio, o sea, la buena noticia que os ha sido anunciada. Así que su empeño es que el Evangelio, la buena noticia de Jesucristo, llegase a todas las personas. ¿Qué pensaba Martín Lutero de la Biblia? Porque una cosa es lo que él hace y otra cosa es lo que él pensaba desde su sustrato teológico. Bueno, ya sabemos que en las Sagradas Escrituras Martín Lutero encontró no solamente la respuesta a sus inquietudes espirituales, porque las tenía. Lutero era un hombre con una profunda lucha interior y acudió a la Biblia para encontrar respuesta a esas inquietudes.
y a sus propias dudas teológicas. Cuanto más se adentraba en la teología, más dudas le suscitaba el dogma católico. Y él necesitaba encontrar paz. Y esa paz la encontró en la Biblia. Y no solamente en la Biblia encontró esto, sino la seguridad de salvación que no tenía. Porque por mucho que se esforzaba por ser un buen monje y cumplir los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, más lejos se sentía de Dios. Pero un día de 1513, preparando sus lecciones sobre el libro de los Salmos, lo que iba a enseñar precisamente desde su cátedra de Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, mayo de 1513. Leyendo el libro de los Salmos, al llegar al capítulo 31, versículo 1, encontró algo que le conmovió y que fue la clave que daría lugar a todo lo que conocemos como la Reforma Protestante. ¿Alguien quiere leer el Salmo 31, versículo 1? En ti he confiado, Señor. Es verdad, es lo que él había hecho, ¿no? Desde el mismo momento que entró en el monasterio agustino de Erfurt, había puesto su confianza en Dios y en la Iglesia. Pero hay algo más que encontró en este salmo. Líbrame en tu justicia. Porque Lutero había aprendido en su etapa como monje, como sacerdote, como teólogo, que Dios es un Dios airado, un Dios vengativo, dispuesto a castigar el pecado de los seres humanos. Pero en el Salmo 31, versículo 1, encontró una clave. Y es que Dios en su justicia no nos condena, sino que nos libra de la condenación. Él no sabía esto. Él solamente esperaba el castigo eterno que aguarda a todos los seres humanos, según la teología medieval. Pero encontró que Dios en su justicia le libraba. Así que empezó a buscar en otros textos de la Biblia donde se hablaba de la justicia de Dios, hasta que llegó a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? Buscaba textos donde se hablase de la justicia de Dios. ¿Qué nos dice Romanos 1, 16, 17? El justo por la fe vivirá. Habacuc 2, 4. Bueno, ese texto es el que traspasó el corazón de Lutero. El justo por la fe vivirá. Y ahí, de ahí en adelante, ya sabéis lo que pasó. Puso su confianza en Jesucristo, cobró valor para escribir sus 95 tesis y comenzó la Reforma Protestante. Así que la Biblia llegó a ocupar en la mente de Lutero el puesto principal. De hecho, él entendió que la misión fundamental de la Iglesia no es administrar los sacramentos, sino predicar la palabra de Dios. Porque Lutero se refería a la Biblia como la palabra de Dios. Porque la palabra no solamente confiere su misión a la Iglesia, sino que la preserva y la gobierna. Y para Lutero estaba muy claro que la Biblia, la palabra de Dios, presenta a Cristo. Jesucristo está activo y operante en la predicación de la palabra. Y es la presencia activa de Cristo, y no tanto un pasaje, decía él, de las Escrituras, lo que consigue nuevos creyentes. Es decir, la importancia que tiene la Biblia para Lutero es que la Biblia presenta a Cristo. Presenta el mensaje del Evangelio. Y Lutero llega a decir, quien lee la Biblia y no encuentra en ella a Jesucristo, es que no ha leído la palabra de Dios. La ha ojeado, porque la Biblia nos habla de la palabra de Dios. Así que la Biblia, dice él, es palabra de Dios porque en ella Jesucristo se llega a nosotros. Y daos cuenta de que para Lutero la tarea más importante de la Iglesia tiene que ser predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Jesucristo, la buena noticia de Jesucristo. Lutero, por supuesto, estaba convencido de que la tradición católica en este caso, había caído en el error y que debía ser llamada de nuevo al verdadero sentido del Evangelio por la autoridad de las Escrituras. Porque decía Lutero, las Escrituras se encuentran por encima de la tradición, de la Iglesia, de los teólogos y de mí mismo. El principio de la sola Escritura, la autoridad suprema de las Escrituras sobre la vida cristiana.
Pero al tiempo que Lutero insistía en la autoridad de las Escrituras, es un hecho conocido que el reformador alemán se tomó algunas licencias con el canon bíblico. Y en esta conferencia no voy a ocultar los defectos que también podemos encontrar en Lutero. Sin duda fue un gran reformador, pero este era su sentir. Él mostraba cierto desdén, por ejemplo, hacia la epístola de Santiago, a la que calificaba de pura paja. O también hacia el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque aunque él había afirmado que toda la Escritura presenta a Cristo, se le hacía difícil ver a Cristo en estos libros, en Santiago y en Apocalipsis. Santiago, porque hablaba de la fe sin obras, es una fe muerta. Y él defendía la justificación por la fe. Claro que sí, y también Santiago. Pero no acababa de entender esto muy bien. Y Apocalipsis, porque es un libro con un lenguaje muy simbólico. Y claro que Jesucristo aparece en Apocalipsis, sentado en su trono, recibiendo toda la adoración de toda la creación. Pero bueno, él tenía estos problemas. Así que, sin embargo, él mantuvo el derecho de que estos libros estuviesen en el canon bíblico, porque era muy pragmático. ¿Por qué? Porque los libros que forman parte del canon del Nuevo Testamento habían sido decididos por concilios de la Iglesia. Y él respetaba mucho a los concilios de la Iglesia. Y si habían decidido que esos libros estaban ahí, él no tenía nada que decir. Esto nos habla de que Lutero no era un biblicista. Cuando digo biblicista, no lo digo en sentido peyorativo. Biblicistas son aquellas personas que consideran que toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21. Toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es palabra de Dios. Lutero no lo veía así. Su autoridad final, aunque decía que la Biblia era la palabra de Dios, no era el canon bíblico. No era el canon, no era todo el canon, no era su máxima autoridad, sino el Evangelio que contenía la Biblia. ¿Y qué es el Evangelio para Lutero? Todo aquello que da testimonio de Cristo. Eso tiene preeminencia sobre el resto de la revelación bíblica. Es lo que llamamos el canon dentro del canon. Y ese Evangelio, para Lutero, es la piedra de toque de toda interpretación escrituralia. Defendió que el mensaje central de la Biblia, el Evangelio, es la clave de esa interpretación, pero añadió que el Evangelio solo puede ser entendido y recibido mediante la acción del Espíritu Santo, y por lo tanto las Escrituras han de ser interpretadas bajo su guía, bajo la guía del Espíritu Santo, un principio cardinal, y que las Escrituras tienen que ser colocadas en su contexto a fin de descubrir la intención de su autor, que era Dios. Como veis, Lutero está dando los primeros pasos de lo que será la hermenéutica y la exégesis bíblica. Podríamos decir mucho más, pero no voy a tomar mucho más tiempo. ¿Qué decir del reformador de Zúrich, Ulrico Zwinglio? Al igual que Lutero, Ulrico Zwinglio, que fue el reformador de este cantón suizo, hizo de las Sagradas Escrituras la única norma de fe. Para este reformador, dado que los seres humanos no podemos conocer a Dios por nosotros mismos, solamente podemos conocerlo si Dios se revela a nosotros, si Dios se autorrevela. ¿Y dónde se ha revelado Dios?, se pregunta Zwinglio. En las Escrituras. Dios nos habla por su palabra. Como veis, un principio muy evangélico, muy protestante. En las Escrituras, por tanto, encontramos la única regla de fe para el cristiano. Y añade Zwinglio, al igual que Lutero, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo. Lutero, que provenía de la tradición escolástica, estaba principalmente preocupado por la salvación eterna de su alma, ya lo hemos dicho, y vivía en ese estado constante de desesperación, hasta que encontró respuesta a su angustia espiritual en la Biblia. Zwinglio no tiene este problema.
Zwinglio no va a la Biblia en medio de un estado de inquietud espiritual, de ofuscación, de desesperación. Nada de esto. Zwinglio es un humanista. Y como humanista que es, y dado que está convencido de la inspiración divina de las Escrituras, él va a usar la Biblia para relacionar la fe cristiana con las tendencias intelectuales de su época. Zwinglio va a utilizar la Biblia, ¿para qué? Para relacionar la fe cristiana con las tendencias intelectuales de su época. Los humanistas eran intelectuales. A ellos les preocupaban otras cosas. A Lutero le preocupaba la teología. A Zwinglio le preocupa la ley de Dios. Y cómo la ley de Dios se relaciona con la ley humana. Así que busca en la Biblia un encuentro entre la ley divina y la ley humana. Y también él usó la Biblia para mejorar el nivel de moralidad de sus compatriotas. Él quería que la Biblia obrase transformación entre los ciudadanos de Zúrich y también en otras preocupaciones sociopolíticas. Si Lutero pensaba que los sacramentos, en este caso la Eucaristía y el bautismo, median el poder y la presencia de Cristo y son capaces de crear fe, es lo que Lutero pensaba, que los sacramentos por sí mismos podían generar fe en la persona que los recibía, Zwinglio no creía esto. Zwinglio creían que eran la palabra y el Espíritu Santo los que producen la regeneración espiritual, y no un acto, no un rito, porque Lutero permanecía todavía muy atado a la tradición católica en lo que a sacramentos se refiere. Los reformadores todavía hablan de sacramentos, serán los hermanos suizos, la Reforma Radical, los que hablen de ordenanzas, pero de momento sacramentos. Así que para Zwinglio no son los sacramentos los que producen regeneración espiritual, sino que son la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y Zwinglio creía en la soberana libertad de Dios para actuar con poder. Y no creía que los elementos del agua, del pan y del vino pudiesen crear fe, porque la única fuerza creadora de fe, dicen, es la palabra de Dios. Así que a Zwinglio le debemos este énfasis en que es a través de la palabra de Dios cuando Dios nos habla. Y esto produce fe en nosotros, porque Dios llega a nosotros a través de su palabra. Bien, hemos hablado de Lutero, de Zwinglio, y ¿qué diríamos del gran reformador de Ginebra? Pasamos la diapositiva y nos encontramos con Calvino, con Juan Calvino, reformador de Ginebra. Bueno, quiero deciros que de todos los reformadores, Juan Calvino no solamente fue el más sistemático y ordenado, digamos que él ordena, sistematiza la teología evangélica, la teología protestante, sino el que más, o con el que más nos podemos sentir identificados cuando hablamos de la doctrina protestante. Mirad, para Juan Calvino, reformador de Ginebra, la naturaleza nos habla de Dios, es verdad, ¿no? Él recuerda los salmos, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Él no niega que Dios nos habla por las cosas creadas, pero dice, esa revelación es insuficiente. Solamente podemos conocer a Dios, dice Calvino, por la revelación bíblica y por el testimonio del Espíritu Santo. Ahí concuerda con Zwinglio, como veis, en la misma línea. Por lo tanto, dice, la Biblia es la palabra de Dios para el ser humano. No que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Calvino es el que lo dice más tajantemente, más que ninguno de los reformadores. Así que él defendió la plena inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Nada de esto del canon dentro del canon, como decía Lutero, o nada de utilizar la Biblia con fines morales. La Biblia es la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ambos están inspirados por el Espíritu Santo y tienen a la persona de Cristo como centro. Amén. Bíblico 100%. Él escribió, las Escrituras deben leerse con la idea y la intención de descubrir a Cristo en ellas.
está de acuerdo con Lutero. Ya veis que los reformadores se van poniendo de acuerdo en los hechos fundamentales. En cuanto a palabra de Dios, dice Calvino, las Escrituras dan testimonio de Jesucristo y comunican al creyente el don de la salvación por medio de él. La salvación se obtiene a través del don de la fe que es conferido por el Espíritu Santo. Un don que abre el corazón del creyente a la verdad salvífica de las Escrituras. Así lo escribe él en su obra principal, La institución de la religión cristiana. Porque del mismo modo que Dios da idóneo testimonio de sí mismo con su palabra, así tampoco la palabra puede ser acogida en el corazón del hombre sin el sello del testimonio interior del Espíritu Santo. Es decir, que Dios nos habla por su palabra y su Santo Espíritu nos guía a toda verdad. Es el sello del Espíritu, aplicando cada palabra de la Biblia al que la lee con fe y con reverencia, de forma que esas palabras cobren vida, se encarnen en nosotros, que este es el propósito de la palabra de Dios, no solamente ser conocidas, sino que sean recibidas en las vidas de los creyentes. Para Calvino, por tanto, la palabra de Dios, la fe del creyente y la acción del Espíritu Santo están permanentemente unidas. Y en consonancia con Lutero, afirmó, y esto es importante, afirmó que la verdadera Iglesia de Jesucristo se reconoce donde la palabra de Dios es predicada y escuchada con pureza y donde se administran los sacramentos según la institución de Cristo. De nuevo refiriéndose al bautismo y a la Eucaristía o cena del Señor. ¿Dónde reconocemos, dice Calvino, a la verdadera Iglesia del Señor? Él no dice en mi iglesia, o en la iglesia de Calvino, o en la iglesia de Lutero. No, él dice donde la palabra de Dios es predicada y escuchada con pureza. Predicada, recibida y practicada. Concluimos, porque el tiempo ha pasado y quizás haya tiempo para alguna pregunta, igual me he excedido un poquito, pues no sé, emoción. Concluyo. Mirad lo que, pasamos la diapositiva, mirad lo que escribió Lutero. Este es Lutero, en su salsa. Y mientras yo dormía o bebía la cerveza de Wittenberg, porque a Lutero le encantaba la cerveza, era alemán y era monje, y los monjes alemanes hacían cerveza de muy buena calidad. Mientras él dormía o bebía la cerveza de Wittenberg junto a mis amigos Philipp, Melanchthon y Ansdorf, Nicolás de Ansdorf, la palabra de Dios debilitaba al papado de forma tan grandiosa que ningún príncipe o emperador consiguió causarle tantas derrotas. Y añade, yo nada hice, la palabra de Dios lo hizo todo. Esta es la conclusión del gran reformador. Yo no hice nada. La palabra de Dios lo hizo todo, transformando las vidas de los que la recibían y haciendo realidad ese cambio espiritual que Europa necesitaba. Quiero deciros que 505 años después del inicio de la Reforma Protestante, nuestra respuesta, la respuesta evangélica o protestante a todos los movimientos religiosos, seculares, científicos o filosóficos que cuestionan hoy las Escrituras, es la misma que mantuvieron los reformadores. Y es esta, que la única fuente de revelación, la autoridad soberana de la cual la Iglesia cristiana obtiene sus doctrinas y sus prácticas, es la Biblia, y solo la Biblia. Y es la Iglesia la que debe estar siempre bajo las Escrituras, y son las Escrituras las que deben iluminar nuestra razón, y no a la inversa. Toda doctrina y toda conducta que la Iglesia enseñe y practique debe hallarse necesariamente en la Biblia. Y en la medida en que seamos realmente bíblicos, seremos libres para examinarlo todo hoy a la luz de las Escrituras, como ocurrió en los tiempos de la Reforma.
Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.